Ok, tenemos entonces en esta diapositiva, lo resume bastante sencillo, que el sistema nervioso es el conjunto de células, ya vimos que en sí es un conjunto organizado, encargado de recibir, transmitir y ejecutar estímulos. Ejemplo, el ejemplo más sencillo es esta. Bueno, si bien en la iglesia no bailamos, pero escuchamos música y empezamos a mover el pie. Muchas veces es involuntariamente. El otro ejemplo más sencillo, el más práctico, es cuando tenemos una aguja y sin querer nos picamos, nos duele. La pregunta es, ¿cómo cuando nos picamos aquí sentimos el dolor en la cabeza y de la cabeza básicamente se transmite como una vía directa? Básicamente, eso vendría a ser el sistema nervioso central o el sistema nervioso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Como les mencioné, el órgano principal o la célula principal que forma el sistema nervioso central es la neurona. Y la neurona también tiene sus partes. La neurona es más o menos, como en unas películas han podido ver, algunos extraterrestres, algunas naves extraterrestres que vienen con un núcleo, una cola y atrás muchas veces los cohetes. La neurona es exactamente igual. Tiene un núcleo, una cabeza, como lo podemos ver aquí, las dendritas, que son conectores, el axón, que es la guía o la colita por donde baja el impulso, y pues en la parte posterior son conectores también, que también vendrían a ser dendritas posteriores. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, eso es lo que les mencioné hace un momento. El sistema nervioso central se va a dividir principalmente en dos partes, el encéfalo y la médula. Dentro del encéfalo ya vimos que existe el tronco, el bulbo y el mesencéfalo. Y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios periféricos. Básicamente es como podemos ver en esta imagen. Sistema nervioso central, que acaba justo aquí en la base del cráneo. En esta imagen no se ve tan bien, pero aquí para abajo, la única extensión que tenemos del sistema nervioso central vendría a ser la médula espinal. Y todas las rayitas amarillas que podemos ver aquí son nervios periféricos, que vendrían a ser parte del sistema nervioso periférico. Muy bien, el sistema nervioso central. Muchas veces nosotros nos confundimos o se nos ha dicho que el cerebro es como una computadora. Efectivamente, pero nuestro cerebro se divide en zonas. Vamos a ir abarcando parte por parte. Vamos a abarcar primero el sistema nervioso central. ¿Está bien? En el sistema nervioso central tenemos el cerebro y el cerebro se va a dividir en partes que se llaman lóbulos, que justo acá tengo una imagen que se las voy a poner. Lóbulos. ¿Alguien sabe en anatomía básica o en el colegio siempre se nos ha hablado de los lóbulos? ¿Alguien me podría decir qué es o qué entienden por lóbulos o cuántos lóbulos tenemos? Creo que tenemos dos. Ah, muy bien. Eso es algo a lo que quiero llegar. Muchas veces nosotros tendemos a confundir lóbulos con hemisferios. Acuérdense que en el cerebro tenemos dos partes. Los hemisferios que vendrían a ser hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El cerebro es básicamente como si tuviésemos una pelota partida a la mitad, conectada por el cuerpo calloso, que es la estructura que los conecta, ¿ok? Pero por lóbulos tenemos que cada zona, o sea, cada parte del cerebro, o sea, cada parte de cada hemisferio tiene su zona. Y tenemos zona, como podemos ver aquí, la zona frontal, la zona parietal, la zona temporal y la zona occipital. En esta imagen de acá la podemos resumir básicamente cuáles son las funciones y por qué es cuando hay un infarto, un derrame, un tumor o algo similar, dependiendo de la zona que afecta, podemos encontrar en el paciente síntomas. ¿Ya? Eso es a modo bastante general. El modo frontal hay que entender que es razonamiento, emociones, atención y lenguaje. Es la principal. ¿Ya? Tenemos también la zona parietal. En la zona parietal nos encontramos básicamente tacto, gusto, olfacción, presión y temperatura. Si nos damos cuenta, la zona frontal y la zona occipital van muy relacionadas. Tanto así de que en la zona frontal, cuando nosotros tenemos un golpe de frente, valga la redundancia, muchas veces se da la pérdida del conocimiento, entre comillas, y nosotros pasamos por periodos de olvido o amnesia. La amnesia generalmente está afectada en el lóbulo frontal.
tenemos a la mitad del cerebro un surco que se llama la cisura romboidea. Esa cisura de acá es una cisura bastante marcada que divide bastante los lóbulos. Ya vamos a ver en una siguiente imagen cómo es esa cisura y qué se dibuja en esta cisura. ¿Ok? Tenemos en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, como su propio nombre lo dice, se encuentra en el hueso temporal. Y si nosotros para ubicarlo, la modo más rápido de recordarlo es, nos agarramos la oreja, justo en toda la palma, en el centro de la oreja, va a estar el lóbulo temporal. Para los dedos hacia arriba, los dedos hacia donde indican los dedos, se encuentra el lóbulo parietal. En la parte de atrás, el occipital y el frontal, que es el más grande. Antiguamente se decía que el lóbulo frontal era el más grande porque muchos de los seres humanos procesamos mucho tiempo, nos encontramos, a diferencia de los animales, que el lóbulo frontal lo tienen muy chiquitito. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenemos los humanos de los animales. El lóbulo frontal es más grande en los humanos por las mismas implicancias que este tiene y los procesos que realiza. Y el lóbulo occipital es un lóbulo único. ¿Qué quiere decir? Si bien es un lóbulo triangular, porque anatómicamente es como un triangulito, este lóbulo está únicamente orientado a la visión. Entonces podríamos traducir en lo siguiente. Tenemos una zona enorme para pensar, donde podemos meter razonamiento, movimiento, emociones, atención, lenguaje, comprensión lectora, matemáticas, números, todo eso va a ir en la zona frontal. Es un lóbulo grande porque procesamos todo el tiempo. Cuando leemos, todo pasa primero por la zona frontal. Recordemos eso. De la zona frontal, cuando lo recepcionamos, va a la zona temporal, que es la memoria. Ahí es donde tenemos memoria a largo y a corto plazo. Tenemos memoria inmediata y memoria inmediata. Luego de haber procesado todo esto, en el lóbulo parietal, todo aquello que podamos palpar, oler, sentir, calor, frío, todo ello, del mismo modo, pasa por la zona parietal y luego llega a la temporal para ser almacenada. Imagínense que dentro del cerebro, todo este es el cerebro, acá tenemos el disco duro. Todo este es el disco duro. Muchas veces se nos ha dicho, el cerebro en sí es el disco duro. Correcto, todo el cerebro es el disco duro, estamos en lo correcto. Pero la zona que va más orientada a los tipos de memoria va a ser el lóbulo temporal. ¿Ok? Y ocurre algo bastante interesante en el cerebro, porque es que la visión, solamente es la visión, tiene un único lóbulo solo para ellos. Entonces hay que entender de que si bien nosotros por la vía oftálmica, ocular o por los ojos, podemos captar todo, colores, distancias, presiones, letras, números, todo va a ingresar por los ojos. Hay un dicho bastante interesante que dice, todo entra por los ojos y tiene toda la razón. Es por eso que el lóbulo occipital es el lóbulo orientado única y exclusivamente a la visión. Si hacemos un diagrama del lóbulo occipital, salen unas pequeñas cintillas, que son las cintillas ópticas que están en la base del cráneo. Estas cintillas ópticas van a formar el nervio óptico. El nervio óptico, que vendría más o menos, es una cintilla que sale por acá, recorre toda la zona y más o menos se ubica acá. Los ojos están ubicados acá. Hay un cable directo que va del nervio óptico de la retina, va hacia el nervio, a las cintillas ópticas del nervio occipital, luego a las cintillas ópticas y luego se van a introducir a las neuronas de la visión en el lóbulo occipital. Si hacemos un diagrama, vendría más o menos así. Vemos, percibimos, de la retina se envían las señales electromagnéticas, acuérdense, señales eléctricas y hormonales, no hay otro tipo de señales en el cerebro. Entonces se envía un pulso eléctrico con la información, esta información llega al lóbulo occipital donde se procesa y de acá se distribuye prácticamente a todo el cerebro. ¿Cómo así? Supongamos que vemos una fresa. Vemos la fresa, nuestro cerebro traduce que estamos viendo una fresa, nuestro lóbulo parietal siente, aunque solamente veamos por una pantalla una fresa, nuestro lóbulo parietal ya tiene la sensación de cómo es una fresa, cómo se palpa una fresa, a qué huele una fresa, qué tan blanda es.
Nuestro lóbulo temporal recuerda todo esto y se lo envía al parietal. Y dice, es una fresa, recuérdate cómo es, cómo se siente, cómo huele. Y el lóbulo frontal nos hace reconocer, efectivamente, es una fresa. Entonces, por eso es que el lóbulo occipital es un lóbulo exclusivo de la visión. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Muy bien. Entonces ya tenemos más o menos lo que vendría a ser el encéfalo, ¿ya? Del encéfalo hay que recordar que tenemos partes, que son el hipotálamo, el tálamo, la glándula hipófisis, tenemos el tronco, el bulbo y el cerebelo. Vamos a desglosarlo. Si bien la zona o el lóbulo temporal está encargado de lo que vendría a ser la audición, viene muy pegado al cerebelo. El cerebelo es el único órgano o parte esencial del órgano que nos da el equilibrio. Entonces, no tendríamos equilibrio si es que no conectamos audición con el óvulo, con el cerebelo. Acuérdense que el cerebelo es la vía de paso. Al ser una vía de paso, controla eh, equilibrio, controla el procesamiento de los pasos. Automáticamente nuestro cerebelo traduce cómo dar el paso, qué pie sigue después de qué pie, calcula más o menos la presión, a qué distancia está un objeto, cuánto demoraríamos en saltar, cuánto demoraríamos en llegar. Más o menos ese es el procedimiento que hace el cerebelo, ¿ok? El tronco, el bulbo, son organismos que se encargan de procesar todo lo que viene del cerebro. Y de ahí hay un sinfín de núcleos que vendrían a ser los núcleos emergentes de los pares craneales, que son los nervios. Les voy a enseñar aquí en una pequeña imagen. Eso es lo que hemos podido ver en el encéfalo. Ya vimos el cerebro, que ya hemos resumido a grosso modo que controla actos voluntarios, el habla, la memoria, los sentimientos, todo lo demás, visión y todo eso viene en el cerebro. El cerebelo, como les mencioné, es el encargado del movimiento y el equilibrio. Si nosotros tenemos una afectación en el cerebelo, una hemorragia, yo qué sé, podríamos tener un quiste, podríamos tener un tumor, todo eso que afecte el equilibrio, hay dos lóbulos que se pueden afectar, el temporal y el cerebelo. ¿Ok? Y el bulbo raquídeo. Como les mencioné, el bulbo raquídeo es la emergencia de los pares craneales, que tenemos los 12 pares craneales, que tenemos el nervio óptico, oftálmico, el vago, o el neumogastroentérico, como se llama. Tenemos el nervio facial, el trigémino, todos ellos vienen emergentes del bulbo raquídeo, ¿ok? Y estos se van a encontrar, o se van a encargar de controlar todos los órganos. Si bien el cerebro es el centro de procesamiento, recordemos, el bulbo raquídeo, por así decirlo, es los flex encargados o los canalcitos encargados de controlar todo lo que traduce el cerebro. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. Yo sé que es bastante complicado de entender, pero vamos a hacerlo bastante sencillo. Imagínense, su cerebro mira una grada, ¿ok? Ve una grada, procesa el lóbulo occipital, se lo envía al lóbulo temporal y al lóbulo parietal diciendo, es una grada, acuérdate cómo es una grada, la textura de una grada, la distancia de una grada, y se lo envía al lóbulo frontal. El lóbulo frontal razona y dice, es una grada, tengo que levantar el pie. Entonces envía toda esa señal hacia el cerebelo diciendo, vamos a levantar un pie, tienes que controlar el equilibrio. Y esa señal automáticamente va al bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo le envía todas las señales a los miembros inferiores diciendo, muy bien, tienes que levantar la pierna derecha, inclinarte un poco hacia adelante, tanta es la presión que debes ejercer para que puedas dar el paso. Más o menos eso es cómo funciona la vía nerviosa o un impulso nervioso. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. No cargue esto. No sé si pueden ver. Ya, muy bien. Lo siguiente es la médula espinal, que también es parte de... Pero, ¿qué es la médula espinal? La médula espinal básicamente es el conjunto de raíces nerviosas de donde emergen nervios raquídeos o nervios espinales
y es la vía de paso de todos los nervios que van a venir desde el bulbo raquídeo. Entonces, emergen, tienen su núcleo en el bulbo raquídeo, en el tronco encefálico, descienden por la médula espinal y se aperturan hacia los demás órganos. ¿Ok? El único nervio, acuérdense, eso es bastante importante, el único nervio que no sale del bulbo raquídeo es el nervio óptico. ¿Por qué? Porque es un nervio que ya vimos que viene exclusivamente desde la zona occipital. Es el único que no emerge de esta zona. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la médula espinal? Básicamente es, como les mencioné hace un momento, es la prolongación cilíndrica del encéfalo, que lo comunica con el resto del cuerpo, se sitúa en el conducto de la columna vertebral. La médula espinal es un centro de transmisión de estímulos. Hay algo aquí bastante importante, y es una pregunta que probablemente les hagan más adelante. La médula espinal no es un centro de procesamiento, es el centro de transmisión de estímulos, es la vía de paso, ¿ok? Por eso es que en anatomía y en medicina siempre la médula espinal se toma como las vías ascendentes y vías descendentes de la médula espinal. En la médula espinal, ¿hay neuronas? Sí, hay neuronas motoras y sensitivas, ¿ok? Que son muy diferentes a las neuronas que se encuentran en el cerebro y en el tronco encefálico. Son muy distintas. Acuérdense, en la médula espinal tenemos neuronas motoras y sensitivas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más va a hacer la médula espinal? Va a recibir las sensaciones periféricas y las va a enviar al cerebro. Entonces tenemos, ¿cómo podríamos traducirlo o hacerlo bastante sencillo? La médula espinal es como una escalera eléctrica. Una escalera eléctrica que por un lado sube y por un lado baja. Imagínense que en el segundo piso tenemos el cerebro y abajo tenemos el estacionamiento. ¿Ok? Sale una persona, que vendría a ser un impulso nervioso del segundo piso, baja por la escalera que desciende, baja por la vía descendente, por las motoras descendentes de la médula espinal, llega hacia el primer piso, llega hacia su estímulo. Una vez que llega a su estímulo, envía hacia su auto y dice, haz o vete en tu auto. Más o menos esa es la vía. ¿Ok? Entonces regresa, estaciona su vehículo. Una vez que estaciona su vehículo, sube por la otra vía y le dice, muy bien, ya estaciona el vehículo. Más o menos esa es la función. Envía un impulso y por el otro lado lo recibe. Es un ciclo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué controla la médula espinal? Básicamente todo lo que tenemos en el organismo. Desde el corazón, órganos, vejiga, músculos, todo viene controlado por la médula espinal. Muchas veces hemos visto a algunas personas que se quedan paralíticas. La pregunta es ¿por qué? Muchos accidentes o la gran mayoría de accidentes se da en la médula espinal. Entonces se secciona una parte de la médula espinal y otra pregunta que probablemente les hagan. Las neuronas y todo el tejido blando y blanco y gris del sistema nervioso central no se regenera. Una vez dañada, no se regenera. He ahí la importancia de que siempre nos dicen, lee bastante, porque cuando leemos aceleramos los procesos. Entonces tenemos una memoria, un cerebro que procesa más rápido, por ende tiene unas neuronas más capacitadas y por ende vamos a tener menos riesgo de tener Parkinson o Alzheimer. ¿Ok? Lo otro es que hay que recordar bastante de que una vez que se te muere una neurona, no la vuelves a recuperar. ¿Qué sustancias alteran o matan a las neuronas? El dormir tarde, el consumo excesivo de azúcar, bueno, las drogas como sería alcohol, cigarro, todos ellos, el consumo excesivo de grasas, el sobrepeso, la falta de lectura, todo lo que les he mencionado tiende a debilitar a las neuronas y de uno u otro modo las extermina. Entonces, neurona que se muere, neurona que no se recupera. Hay que entender eso. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Muy bien, de no haber una pregunta, vamos a ver ahora el sistema nervioso periférico. Con respecto a lo que hablaste dijiste que el único nervio que nos sale del bulbo raquídeo, ¿era la palabra?
El único que no sale del tronco encefálico. ¿Ah? Del tronco encefálico. Encefálico, ok. Es el óptico, ¿verdad? Encefálico era la palabra, eso me había quedado ahí. Justo ahorita les voy a enseñar una imagen para que lo puedan ver. Vamos a ver anatómicamente. Ya. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una imagen bonita para que lo puedan ver. En este está bien. Ya. Muy bien. En esta imagen, aunque parezca un poquito confusa, están todos los pares craneales. Vemos aquí los pedúnculos cerebrales. Tenemos parte de acá podríamos considerar el puente de Barolo, como les dije, que simplemente es el puente, y el bulbo arquídeo. Toda esa estructura se llama el tronco encefálico. Si se dan cuenta, todos los nervios, todas estas emergencias, todas estas raicitas que podemos ver aquí son los pares craneales. Miren acá, hay una pequeña raicita. Si pueden ver, esta raicita no sale de aquí. Esta raicita viene de mucho más arriba, viene de atrás. Entonces, esta emergencia del nervio óptico, que podría ser este de acá, estas cintitas de acá, salen, una imagen bonita, acá, en esta se ve bonita. Ya. Tenemos acá dos emergencias. Ven que el nervio óptico, que vendrían a ser estas cintillas del nervio óptico, se decusan y se abren y se van hacia atrás porque no emergen de aquí. Los otros emergen, pero este viene desde atrás. Entonces, el único nervio que no, el único par craneal que no emerge del tronco cerebral es el nervio oftálmico u óptico, ¿ya? Que vendría a ser el par craneal número 2. El nervio oftálmico, con estas que vendrían a ser las papilas oftálmicas, que básicamente son las de la nariz, esos son los primeros nervios en emerger, pues es el primer par craneal. Más o menos emergen en par, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Todos estos de acá son los nervios ópticos, como les mencioné, son 12. Tenemos el nervio olfatorio, que va exclusivamente para la vía nasal, el nervio óptico, que inerva tanto sensitiva como motora. Acuérdense, todos estos tienen tanto acción sensitiva como motora. Sensitiva para algunos órganos y motora para otros. Tenemos el oculomotor, que a la vez que mueve el ojo, tiene inervación sensitiva para cierta parte de la lengua y cierta parte de la nariz. Tenemos el nervio troclear, que básicamente va al oído, pero así como también va al oído, da también sensibilidad para parte de la parte posterior de la lengua. Tenemos el nervio trigémino, que básicamente va a ir al rostro. Tenemos el abducens, tenemos el facial, que básicamente es el sensitivo de todo el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Si se ponen a ver, todos estos nervios de aquí tienen algo más o menos parecido a lo que vendría a ser la cara. Casi todos estos nervios, casi todos, les voy a enseñar una imagen bonita, casi todos van hacia el rostro, casi todos. Tenemos aquí el olfatorio, nasal, óptico, ojos, oculomotor, como su propio nombre dice, movimientos oculares, el patético o el troclear, como se le conoce, también va a movimientos oculares también, pero en parte también inerva cierta parte de las fosas nasales. El trigémino, que da una sensación tanto sensitiva en la cara y muscular de la masticación. Ahí les dije, tienen las dos vías que les mencioné. El motor ocular externo o el abducens, como se le conoce, tiene acción motora para los músculos oculomotores, los músculos recto externo, a diferencia del patético o el troclear, que básicamente va para los oblicuos. El ojito de por sí ya tiene cuatro músculos y los 4 vienen por distintas inervaciones. ¿Ok? 3 vienen por inervación del oculomotor, otro viene por el troclear y otro viene por el abducens. El facial, como les mencioné, tiene acción sensitiva en 2/3 anteriores de la lengua, motor en los músculos faciales, nos ayuda a poder a las expresiones, y pues parasimpática en las glándulas lacrimales, salivales y las glándulas de Bowman. Todas ellas están básicamente en toda la boca.
Tenemos el vestíbulo coclear, que les mencioné, básicamente va con su inervación sensitiva a todo lo que son impulsos auditivos y de equilibrio. El glosofaringeo, lengua, el último tercio anterior de la lengua, el último tercio posterior, perdón, de la lengua, inerva motoramente a los músculos de la faringe y en su acción parasimpática a las glándulas parótidas. El neumogastroentérico, que es el nervio más largo de pronunciar o el más difícil, o el nervio vago, como se le conoce, o el 10º par craneal, ya empieza con inervación visceral. Es uno de los nervios que tiene el recorrido más largo. Hay que acordarse eso también. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los primeros pares craneales o los 9º pares craneales inervan parte del cuerpo. No. El único nervio que se extiende casi a toda la vía digestiva y inerva casi todos los nervios, los músculos internos y órganos internos de nuestro abdomen y tórax es el nervio vago, ¿ok? Ahí también pueden tener otra pregunta. El único que recorre parte visceral es el nervio neumogastroentérico o el nervio vago. El espinal accesorio, músculos del cuello, y el hipogloso, pues básicamente motor de la lengua. Okay, no sé si hasta este momento tienen alguna duda, que les está haciendo un poquito más difícil con algunos términos, porque creo que está grabándose la transmisión, así que es un poquito más práctico para que por ahí lo puedan repasar. Sí, sí se está grabando. Hay nombres ahí que no entendemos, pero tranquilo, que después lo repasamos. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir ahora. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Que es otra de las pautas que tienen ahí en su croquis o en su cronograma. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Básicamente es como les mencioné. Tenemos dos tipos de sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso voluntario y el involuntario. Voluntario es yo muevo mi brazo como yo quiero. Yo muevo mi boca, muevo mis piernas como yo quiero. ¿Ok? El involuntario o el autónomo, por así decirlo, es algo que nosotros no podemos controlar. He ahí una parte maravillosa de la creación de Dios, que nuestro corazón no se detiene cuando nosotros queramos. O sea, el corazón trabaja las 24 horas del día, las 365 días de la semana, del año, perdón, sin parar. Es el único órgano que nunca va a descansar. Les explico. El cerebro puede reposar en las noches, sí, descansa, se recupera. Los pulmones van a descansar en la noche, sí, su ritmo baja. Continúa, pero su ritmo baja. El tracto digestivo reposa en las noches, sí, no procesa alimentos si es que no comemos mucho en la noche, no procesa alimento y también se recupera. La piel también se recupera. El corazón es el único órgano que no deja de trabajar. Muy bien, los movimientos voluntarios ya vimos que son los impulsos eléctricos por las vías ascendentes y las vías descendentes. Son son funciones voluntarias que, como dice la propia palabra, nosotros lo podemos controlar. Mientras que los movimientos involuntarios, y aquí viene una función bastante importante que les mencioné hace un momento, es el cerebelo o el bulbo envían este tipo de impulsos eléctricos a estos órganos. El cerebro básicamente va a procesar todo, envía todas las señales correctamente. Bulbo y cerebelo son los que se encargan de controlar todas las funciones autónomas, involuntarias. Es tan maravillosa la creación, el hecho de que en el cerebro, si tú decides, oye, corazón, detente, el corazón no se va a detener. ¿Por qué? Porque el cerebro no lo controla directamente, sino lo controla el bulbo y el cerebelo. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Este mapa conceptual es bastante sencillo de entender y bastante práctico. Es un mapa conceptual del sistema nervioso. Tenemos la división, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este es un resumen de todo lo que hemos mencionado anteriormente. El sistema nervioso central dividido en encéfalo y médula. El encéfalo, a su vez, que sería cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo o tronco encefálico, como se le conoce. Y el sistema periférico, pues los nervios periféricos. Muy bien. Acá hay un ejemplo bastante simple de lo que vendría a ser movimiento voluntario y movimiento involuntario. Movimiento voluntario, donde se va a activar toda la vía nerviosa, tenemos, si vemos una manzana, acuérdense, primer impulso, ojo, va al cerebro,
a la zona occipital y de ahí se transmite hasta todo lo adelante. Vemos una manzana muy apetecible. Ya sabemos a qué sabe la manzana, sabemos el color de la manzana, sabemos la variedad del color, todo eso lo procesa el cerebro. La coges, el cerebro envía la señal hacia los músculos periféricos que van a pasar por el tronco encefálico, llega hacia el brazo se estira, recoge la manzana y la puede comer. Primero. Segundo, el ojo o el órgano receptor, que es lo que les mencioné en el momento, ve la imagen de la manzana y lo convierte en un impulso que se traslada al cerebro a través de los nervios sensitivos. ¿Y qué podemos percibir? Ya sabemos a qué sabe la manzana, sabemos la textura de la manzana, sabemos qué tan fuerte tenemos que morder una manzana. Todo eso viene por el movimiento voluntario. ¿Ok? ¿Y cuáles son los nervios y neuronas que se encargan de los movimientos voluntarios? Los nervios y las neuronas motoras. Hay que entender eso bastante claro. Los únicos nervios que se encargan de la ejecución de movimientos son los nervios motores junto con las neuronas motoras. ¿Ok? Esos son los que se encargan del movimiento. Textura, presión y todo eso ya vienen por los nervios sensitivos y las neuronas sensitivas. Entonces, si nos preguntan, ¿cómo yo puedo saber que esto es duro o blando? No son los nervios motores, son los nervios sensitivos. Pero ¿cómo puedo yo coger este lapicero? Es por los nervios motores, ¿ok? El movimiento involuntario, los latidos del corazón, la acción de respirar, el funcionamiento del tracto digestivo, el parpadeo de los ojos, que también es involuntario. Acuérdense, nosotros no controlamos cuántas veces parpadeamos al día. Todos estos movimientos nosotros los realizamos sin pensar. Y bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Que el corazón late sin descanso, es el único órgano que no deja de trabajar. Acá hay parte de la temática que les han enviado también, nos pide cómo cuidar el sistema nervioso. Es bastante sencillo de cuidar el sistema nervioso. En la Biblia tenemos una guía extensa de cómo cuidar el sistema nervioso. Acuérdense que la Biblia es el manual de cómo funcionamos y por ende, en ese manual nos va a indicar cómo cuidar el sistema principal, el CPU de nuestro organismo. Tenemos lo primero, y eso es algo que les he mencionado al inicio. Las neuronas son células que no se reproducen. Son las únicas células del organismo que no pasan por el proceso de la mitosis. ¿Qué quiere decir? No se duplican, no crecen, no se reproducen. Como naciste, con esas te mueres. O en el trayecto, si algunas se van a morir, obviamente vas a morir con menos neuronas. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales? Evitar consumir bebidas alcohólicas y droga. ¿Por qué motivo? Muchas veces como jóvenes se les dice, no bebas alcohol, no bebas drogas, pero no se nos da la explicación lógica o la explicación científica del por qué no deberíamos consumirlas. Ejemplo sencillo, el alcohol o cualquier tipo de drogas, el primer procesamiento tienden a afectar la comunicación neuronal. Tienden o a sobreexcitar la comunicación neuronal o a deprimir. Si es que sobreexcitan, causan un complejo donde la neurona se satura de impulsos. Al saturarse de impulsos, la neurona se agota y muere. Por drogas depresoras. Las drogas depresoras hacen que estos impulsos sean muy lentos. Como hay impulsos muy lentos, la neurona no transmite que necesita oxígeno por el impulso lento y por ende se muere. Más o menos así es como funcionan el alcohol y las drogas. Dormir por lo menos 8 horas al día. Esto va para los que muchas veces nos quedamos hasta muy tarde. Nuestras neuronas se recuperan, porque nuestras neuronas sí pueden reposar, se recuperan en el lapso de 8 a 10 de la noche. Descansamos 2 horas por 1 hora de sueño. Pasada las 10 de la noche, recuperamos 1 hora por 1 hora de sueño. Pasada las 12 de la noche, recuperamos media hora por 1 hora de sueño. Pasada más de la 1, 2 de la mañana, recuperamos solo 15 minutos en 2 horas de sueño. ¿Qué quiere decir? Si tú duermes temprano, así madrugues, no vas a tener sueño. Pero si tú duermes tarde, tu cerebro no va a descansar y por ende al otro día, así duermas a las 5 de la mañana y te duermas hasta las 12 del mediodía, no vas a volver a recuperar el sueño, porque el cerebro ya no se recupera al mismo ritmo, ¿ok? ¿Por qué motivo? Muchas veces creemos que eso es mentira, un invento que han hecho nuestros papás para que podamos dormir temprano. Error. Nosotros como peruanos, como latinoamericanos, nos controlamos por el ritmo circadiano.
por un ciclo que se llama el ciclo del cortisol. Entonces, generalmente el cortisol lo tenemos alto en la mañana y bajo en la noche. Al invertir nuestras horas de sueño, el cortisol se eleva durante la noche y se agota durante la mañana. Eso nos va a traer una serie de problemas y el principal es la muerte neuronal. ¿Ok? Tener una alimentación balanceada, no alimentos altos en carbohidratos, no alimentos altos en azúcares, no alimentos altos en grasas. ¿Por qué? Porque todos estos contaminan la sangre y la neurona es el principal organismo que necesita un buen nutriente. ¿A tu hígado le puede faltar nutrientes? Sí, pero a tu cerebro no. Evitar los ambientes que produzcan tensión, ya sea por problemas, ruidos tendrosos o que alteren los nervios. Para la redundancia, todo aquel situación que nos genere estrés, tanto estrés médica, estrés clínica, estrés fisiológica, va a desencadenar un sobreagotamiento neuronal y por ende la muerte neuronal. Tenemos que establecer relaciones de afecto en el hogar, el centro de estudio de trabajo para tener una vida armoniosa y saludable correctamente. ¿Por qué motivo? Se ha demostrado ya que la serotonina y la dopamina, que son hormonas que se encargan de controlar tanto el buen ánimo como el ánimo depresivo, se liberan con mucha mayor facilidad en un ambiente armonioso y saludable y son las hormonas que se encargan del bienestar cerebral. ¿Ok? Los problemas se deben solucionar con el diálogo y la tolerancia para la buena salud mental. Básicamente eso es lo mismo. Muy bien. Vamos a ir ya casi concluyendo. ¿Por qué es importante el sistema nervioso? ¿Por qué? Porque es el encargado de controlarnos con nuestro medio externo, a través de los sentidos, obviamente, ¿no? ¿Por qué es también importante el sistema nervioso? Porque se encargan de controlar de forma autónoma los órganos internos, ya que sin estos, pues fallecemos en cuestión de minutos. Y se encarga de guardar nuestros recuerdos. ¿Por qué es que nosotros tenemos memorias a largo o a corto plazo muchas veces deficientes? Es por esto, porque muchas veces nosotros no nos encargamos de controlar básicamente a lo que vendría a ser nuestro cerebro. ¿Ok? Para concluir, les voy a dar, quería abarcar el tema de las neuronas también, pero creo que ya va a ser un poco más tedioso el tema. Las neuronas lo vamos a tocar en el otro, cuando nos toque el otro seminario bastante más rápido. Es un tema bastante cortito el de las neuronas. Vamos a hablar básicamente de las estructuras que protegen al cerebro. Ya hablamos de la estructura interna, ya hablamos de la función, ya hablamos de todo lo que tendría que ver el cerebro y sus acciones, pero no hemos hablado de qué órganos protegen, porque efectivamente el cerebro es como una gelatina. Tanto así que si nosotros cortamos un cráneo y abrimos, y aplastamos el cerebro con nuestras manos, tranquilamente podríamos desintegrar. Ahí es un órgano tan delicado y por eso es que tiene una protección bastante marcada. Viene protegida por membranas. La membrana del aracnoides, la dura madre y la pía madre. Viene pía, aracnoides y dúa en ese orden. La pía madre es como una telita gelatinosa que va pegada al cerebro, que es más o menos como se puede ver aquí, como una gelatinita que cubre escasamente al cerebro. El aracnoides es un espacio virtual lleno de líquido, que es el líquido aracnoideo. Es un líquido que es como un colchoncito de agua que se encarga de cubrir al cerebro. ¿Ok? Y la dura madre, que es una membrana bastante dura, valga la redundancia, como dice su propio origen, su propio nombre, es un órgano es un órgano básicamente ya considerado. Es una membrana bastante tensa y dura que está pegada a toda la calota craneal, pero a su vez adherida al cerebro por esto de acá, que es el vérmex o el callo cerebral. ¿No? Y dividen el vérmex o el callo cerebral, se encarga de dividir al cerebro en dos, tanto lóbulo derecho como lóbulo izquierdo. Y acá hay otro dato más interesante para que más o menos lo podamos entender. La sustancia blanca que hay en el cerebro, en un corte cerebral, siempre vemos que hay alrededor algo gris y para abajo hay una colita blanca. Hay una imagen bastante interesante que les voy a enseñar en un momento. Pero la sustancia blanca y la sustancia gris básicamente es eso. Sustancia blanca, núcleos cerebrales y dendritas. ¿Ok? Y el soma o el axón, que es parte del cuerpo de la neurona. Y la sustancia gris es las colitas, los axones y los botones o los pies, como se le conoce. ¿Ok? Entonces, si les preguntan la sustancia blanca de qué está compuesta,
el centro de la neurona, núcleo, el soma y las dendritas, o más traducido, el cuerpo, el núcleo y las dendritas. Y la sustancia gris, la cola o el axón y los botones. A ver, vamos a ver. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ese es otro dato interesante que tengamos que entender. Siempre predomina la sustancia blanca rodeada por la gris. La sustancia blanca es una que está acá, pegada acá. Y la sustancia gris es todo lo que recorre. Esto que ven aquí es el callo, ¿ok? El cerebelo. Y acá hay dos funciones. Tenemos el tálamo y el hipotálamo. Y acá tenemos una pequeña glándula, que es la glándula hipófisis, que probablemente lo toquemos en otros temas, porque es un tema bastante extenso también. Es el centro hormonal de nuestro organismo. Hay algo bastante interesante. ¿Cuánto pesa el cerebro? 1.5 kilos. ¿Pesa más en el hombre que en la mujer? Sí. ¿El hombre tiende a procesar más procesos cognitivos? Sí. Pero la mujer tiende a procesar más procesos finos. ¿Qué quiere decir? El cerebro de la mujer está más organizado para los procesos finos, mientras que el cerebro del hombre está más procesado para los procesos motores. ¿Ok? Tanto los lóbulos son de las mismas dimensiones. Dentro se coordinan las primeras funciones del cuerpo, que ya lo vimos hace un momento. ¿Okay? Entonces, si nos preguntan, ¿hay diferencia entre el cerebro de una mujer y un hombre? Sí, efectivamente, es el tamaño. ¿Ok? Algo que tenemos que recordar. El cerebro de una mujer, la zona de los lóbulos temporales y parietales son más grandes. ¿Qué quiere decir? Ellas tienen una mejor memoria que nosotros. Ok, vamos. El cerebro, eso es lo que le mencioné hace un momento, que la sustancia blanca se va a dividir en tálamo, hipotálamo, los ganglios basales y el sistema límbico. Eso es otro temita que lo vamos a tomar en el siguiente tema, que son encargados de muchas secreciones hormonales. Acá podemos controlar el ciclo del sueño y todo eso viene en estas zonas de acá. Los ganglios basales, desde donde emerge, de donde ven emergir los pares craneales. ¿Ok? El cerebelo, un dato interesante para ustedes también, ¿por qué se le llama cerebelo? Si es bastante parecido al cerebro, básicamente porque su nombre significa pequeño cerebro, porque es bastante parecido a un cerebro. Ahora, otros lo llaman árbol cerebral. ¿Por qué? Porque cuando lo seccionamos es exactamente un arbolito. Es bastante bonito. El peso aproximadamente es de 150 gramos, es pequeñito. ¿Ok? Y su función principal, controla los movimientos que ya hemos visto. El tronco encefálico, que ya le hemos visto hace un momento, que se encarga de la función básicamente autónoma del organismo. Bueno, la médula espinal, hay un dato acá interesante de la médula espinal para que lo puedan apuntar también, que va a estar alojada en el conducto raquídeo, que ya lo vimos hace un momento. Pesa de 30 gramos y mide entre 43 y 45 centímetros. Ahora, muchos nos preguntamos o se preguntarán, pero si mide 43 y 45, si nosotros nos agarramos, ponemos una cinta desde la nuca hasta el coxis, la médula se queda casi a la mitad. ¿Por qué? Porque de abajo de la médula, donde acaba la médula, que podríamos ver aquí más o menos que es entre L2 y L3, las lumbares 2 y las lumbares 3, aquí acaba la médula, pero continúa el canal. ¿Por qué? Porque acá se forma una cola que se llama caudequina o la cola de los pares craneales, como quieran llamarlo, de los nervios periféricos, que dan lugar a la formación de un nervio que es bastante conocido y muchas personas que trabajan, van al gimnasio o tienen sobrepeso sufren la famosa ciática. Se conforma por las raíces nerviosas finales. Muy bien. El somático ya lo vimos, los nervios craneales ya lo vimos. Los nervios raquídeos, para poder concluir, son 31 pares nerviosos que emergen desde cada lado de la médula espinal. Acuérdense que se encargan de controlar todas las acciones motoras, ¿ok? Y sensitivas. Los nervios raquídeos se nombran de acuerdo a la región por donde se encuentran. Tenemos aquí en la región cervical, en el cuello, los 8 pares de los nervios cervicales que van hacia el brazo. Tenemos los nervios torácicos, que como su propio nombre dice, irrigan tanto al corazón, pulmones y a la pared torácica. Los 5 pares lumbares, que vienen en esta zona lumbar. Y tenemos los 5 sacros, que vendrían en esta zona de acá. Y tenemos la cola de caballo o el caudequina,
que viene con casi un par de nervios coccygeos, ¿ok? Todo esto más o menos la distribución de la médula espinal. Muy bien, no sé si tienen alguna duda. Me gustaría escuchar si tienen Que alguna hable duda. Nela, Nela. Esa cara de Nela está. Está volada. Mucha información. No sé si es que hay alguna duda o algo más. Les voy a No, enseñar solo duda aquí como tal una no, yo creo imagen que es para... como dice Nela, pues o sea, mucha información, estamos procesando la cosa, porque son muchos conceptos, o sea, a mí en particular me gusta esto y wow, son mucha información de verdad. Antes de poder concluir, me gustaría darles una pequeña imagen para que más o menos entiendan de por qué justo la zona central entre la unión temporal y la unión frontal, por qué es que estas dos comparten tanto funciones y por qué es que el rostro o la cara se encuentra con más inervaciones que el resto del cuerpo, por algo que se llama el homúnculo cerebral. Voy a ahorita enseñarles una imagen del homúnculo cerebral. Es la graficación, la proyección de el cuerpo humano en el organismo. Y se van a dar cuenta porque es que la Biblia menciona y nos advierte del control de un órgano que nos puede traer muchos problemas. Y se van a dar cuenta del por qué motivo. ¿Cuál creen que es ese órgano? La lengua. Ahora vamos a ver por qué es tan importante la lengua. Vamos a ver. Ya, acá está. Esta imagen está bonita. Acá tenemos el lóbulo frontal, la mitad del lóbulo frontal, el lóbulo superior. Bueno, esa es la distribución anatómica por las circunvoluciones que tiene el cerebro. Circunvoluciones se llaman a estas cositas. Esos bucles que hace el cerebro se llaman circunvoluciones. En el cerebro tenemos dos cisuras bastante importantes, como les mencioné hace un momento. La cisura de Rolando y la cisura de Silvio. De estas dos, ¿cuál es la más importante ahorita? Para poder explicarles, la de Rolando, que es esta de acá, que une, o por así decirlo, separa la parte posterior del lóbulo frontal y la parte anterior del lóbulo parietal. Y hay algo bastante interesante que pasa aquí. Se le llama giro anterior central y el posgiro central. ¿Por qué motivo? Por lo que les voy a enseñar ahorita. En estos dos giros, o en esta gráfica que podemos ver que son como unos canalcitos, ocurre algo bastante interesante. Es esto. Este es el homúnculo cerebral. Esta es la proyección del ser humano en la cisura de Rolando, en las dos circunvoluciones principales que tiene el cerebro. Vemos de que los pies, los deditos y los genitales vienen en una zona bien chiquitita. Las rodillas, las partes de las piernas, el tronco, las caderas, la espalda, la cabeza, los hombros, los brazos, todo eso viene casi en toda esta zona, está casi todo el cuerpo humano. Todo el cuerpo humano viene casi dibujado casi en el ángulo de esta cisura. Pequeñísimo. ¿Ok? Mientras que tenemos los codos, bíceps, tríceps, parte de la mano, dibujada también en un pequeño lóbulo. Pero si se dan cuenta, la mano viene casi en una sola parte, de una sola circunvolución. Pero los dedos de la mano tiene cada uno su pequeña proyección en el cerebelo. Y casualmente el pulgar tiene la parte más extensa en su proyección en el homúnculo cerebral. ¿Por qué? Porque el pulgar es el dedito que más usamos.
es el que nos diferencia de todos los animales. Los animales no tienen pulgar, acuérdense. El que tiene el simio es bastante similar, sí, pero su pulgar no tiene acción rotativa como el de nosotros. ¿Ok? Continuando, tenemos casi toda la parte inferior de esta cisura de Rolando. Tenemos casi toda la parte inferior que viene orientada al rostro. Los ojos, la nariz. Si vamos bajando, vemos que cada vez se hace más grande. Acá hay una imagen bonita para que lo puedan entender y más o menos se puedan dar cuenta que la lengua tiene su propia parte en el cerebro. A ver, vamos a ver, acá hay un homúnculo bonito. Ya. Si es que nos graficamos en el homúnculo, esto sería nuestra gráfica. Así seríamos según el homúnculo. Vemos que la mano y los pies tienen una grande proyección, o sea, tienen un área grande en esta parte del cerebro. Pero la boca y la lengua tienen una proyección mucho más grande. Entonces, esta es la importancia de que la Biblia dice que debemos controlar ese organito. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una proyección y una zona bastante amplia en nuestro cerebro. ¿Ok? Mientras que la cisura de Silvio ya se encarga de controlar tipos de procesamiento. ¿Ok? Más o menos, esto es algo que deberían también entender y tenerlo bastante claro. El homúnculo cerebral es la proyección del órgano del cuerpo humano en el cerebro. Nuestro cerebro se resume, o nuestro cuerpo humano se resume en esta cisura. Con estos dos giros, giro anterior y giro posterior. ¿Ok?